¿Qué tal? Empezamos sin más. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nadie desea ser condenado, y para evitarlo necesitamos andar conforme al Espíritu. Les recuerdo tener a la mano su Biblia impresa de preferencia, su libreta, tomar apuntes, registrar los versículos que menciono y confirmar, corroborar que es la palabra de Dios. Vamos a contestar 3 preguntas. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Quiénes andan conforme al Espíritu? ¿Y cómo hacerlo? ¿Qué es andar en el Espíritu? Es ser guiado por el Espíritu y dar los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son la evidencia de que somos guiados por el Espíritu. Estos los encontramos en Gálatas 5, 22 y 23, donde dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quiénes andan conforme al Espíritu? La respuesta a la segunda pregunta la encontramos en Romanos 8:5. Son quienes piensan en las cosas del Espíritu, lo cual, como enseña el versículo 6, nos trae vida y paz. Los que, de acuerdo a Colosenses 3:2, ponen la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esto incluye terminar con las prácticas pecaminosas, Romanos 8:13, ser guiado por el Espíritu Santo, Romanos 8:14, conocer al Padre a través de Jesús, Romanos 8:15 y 16, y orar, Romanos 8:26. Una persona que camina en el Espíritu busca agradar a Dios y por ende la santidad. Busca la comunión e intimidad con Dios y busca llevar una vida de oración. Aunque la obra en nuestras vidas es del Espíritu Santo, quien nos liberta de la ley, del pecado y de la muerte, por favor lean Romanos 8:2, nuestra voluntad juega un papel definitivo, ya que debemos desear ser guiados por el Espíritu Santo en nuestro diario vivir, y así no buscaremos satisfacer los deseos de la carne. Tercera pregunta: ¿cómo hacerlo? Gálatas 5:16 en las versiones La Biblia de las Américas y la Nueva Biblia Latinoamericana nos enseña: digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Aquí tenemos una poderosa promesa y no un mandato. Y esto es glorioso. Dios nunca nos va a pedir algo que sabe de antemano que no podemos hacer. Y no que no queramos, sino que no podemos. Si andamos en el Espíritu, no satisfaceremos los deseos de la carne. Vamos a ver. Al considerar diferentes versiones de la Biblia, vamos a encontrar que en algunas de ellas pareciera que es un mandato al referirse a no satisfacer los deseos de la carne, lo cual evidentemente está en contra del Espíritu. Pero al profundizar un poco más en la enseñanza de Gálatas 5:16, encontramos que al andar en el Espíritu, Él mismo, el Espíritu Santo, nos dará el poder para no pretender satisfacer los deseos de la carne, que encontramos en Gálatas 5:19 al 21, donde dice la Escritura: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No podemos confiar en nuestra fuerza de voluntad, que es vulnerable, débil. Hay una ley en nuestros miembros que nos lleva a pecar y en nuestras fuerzas no podemos evitarlo. Es hasta que el Espíritu Santo nos hace libres de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2, que podemos dejar de satisfacer los deseos de la carne, que acabamos de leer en Gálatas 5:19 al 21. Habrá quien diga, como lo hizo Pablo en Romanos 7 del 19 al 25, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte que impera en nosotros hasta el día en el que nos rendimos ante el único Dios vivo y verdadero, no nos permite dejar de hacer lo malo, dejar de pecar. Y es única y exclusivamente el poder del Espíritu Santo el que nos puede libertar de esa ley y hacer ponderar en nosotros la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La buena intención, el deseo, la voluntad de dejar de pecar no es suficiente para que realmente dejemos de hacerlo de manera permanente. Nacemos con una naturaleza caída y esta ley del pecado y de la muerte nos gobierna. Preguntémonos por qué hay que enseñarles a los niños a hacer lo bueno, a compartir, a obedecer, a respetar, pero no es necesario enseñarlos a desobedecer o a mentir. Esa naturaleza caída con la que nacemos es una naturaleza pecadora y de ahí la necesidad de nacer de nuevo, de lo cual nos habla Juan 3. Ese nacer de nuevo no es un simbolismo, es una realidad. Nos es necesario nacer de nuevo, lo vemos en Juan 3:7, y convertirnos en nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17. Vemos que hay una ley del pecado y de la muerte que nos lleva a hacer las cosas de la carne, que vimos en Gálatas 5:19 al 21. Y hay una ley del Espíritu de vida que produce en nosotros los frutos del Espíritu, que vimos en Gálatas 5:22 y 23. Estas dos leyes son opuestas entre sí. Una es muerte y la otra es vida. El que ha nacido de nuevo y es guiado por el Espíritu Santo está vivo espiritualmente, está vivo entre los vivos. Y al contrario, el que prevalece con la naturaleza caída con la que nació y vive bajo la ley del pecado y de la muerte, está muerto espiritualmente, está muerto entre los vivos. Este estado espiritual es determinante en nuestras vidas. ¿Vivimos en la luz
o en las tinieblas, en la verdad o en la mentira, buscando la santidad o en pecado. Pero lo más relevante es el destino eterno al que nos lleva uno u otro camino, que es el cielo o el infierno, por la eternidad. Si hay algo en tu vida, un pecado que cometes una y otra vez y que en realidad quieres dejar de hacer, lo primero es rendirte ante Dios y entregarle tu vida a Jesucristo. Y después de ello, comer y beber de la palabra de Dios todos los días. Mateo 4:4 nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Juan 7:37 nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si en lo natural dejamos de comer un día, nos sentiremos débiles. Así pasa en lo espiritual. Si dejas de comer un día de la palabra de Dios, te sentirás débil espiritualmente y serás propenso a volver a caer en eso que quieres dejar atrás. La palabra de Dios es espíritu y alimenta nuestro espíritu, y por eso es necesario comerla y beberla para que ese bebé espiritual que nació de nuevo crezca sano y se fortalezca. Primera de Pedro 2:2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un bebé con hambre, muchos lo han de saber, demanda con desesperación su alimento, que es como nosotros debemos anhelar cada día más de la palabra de Dios. Y al hablar de leche espiritual no adulterada, estamos hablando de la Biblia, porque en el mundo hay otras leches espirituales, pero están adulteradas. Y el día de mañana, como nos enseña el Salmo 1:3, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y tu hoja no caerá, y todo lo que hagas prosperará. Leí el texto personalizándome, dirigiéndome a ti, con el fin de que te venga el saco y te lo pongas. ¿Quién no quiere dar fruto y ser próspero en todo lo que hace? ¿Quieres dejar de beber? ¿Quieres dejar las drogas? ¿Eres esclavo de la pornografía? ¿Cuánto tiempo y dinero has perdido buscando ayuda? Como la mujer que padeció de flujo de sangre por 12 años, que encontramos en Lucas 8, del 43 al 48. Solo Cristo te puede hacer libre. Solo Cristo. Entiéndase bien lo que quiero decir. Ninguna persona, ninguna institución, ningún dios falso o diosa, ninguna denominación religiosa, solo Cristo. De raíz el problema es espiritual. Hay que atacarlo de raíz. Por otro lado, podemos encontrar en la iglesia miembros que asisten a estudiar la Biblia regularmente. Son puntuales, bien educados, se visten con decoro, pero no producen los frutos del Espíritu. Sus lámparas no tienen aceite, que es un simbolismo del Espíritu Santo. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes que representan a la iglesia. 10 mujeres temerosas de Dios que conocían las Escrituras y se guardaban en espera del esposo. Sin embargo, solo 5 de ellas alcanzó la salvación. Dejaré a su disposición el enlace de esta enseñanza para que lo revisen. La mitad de la iglesia, de acuerdo a esta parábola, es posible que no alcance la salvación. Cristo viene pronto. No perdamos el tiempo, no sigamos distraídos con las cosas del mundo. Bendiciones.